¿Alguna vez te has preguntado si es posible sonreír en medio del dolor? Si realmente existe un gozo que no depende de las circunstancias, ni de las noticias, ni de lo que otros piensan de ti. Hay gozo en medio del proceso. No te rindas, porque existe una alegría sobrenatural que nace no de lo que tienes, sino de quien camina contigo. Hoy vamos a descubrir un secreto divino que ha sido olvidado por muchos creyentes. Una fuente de gozo inquebrantable, que no se apaga con la tristeza ni se rompe con el fracaso. Una alegría que no se explica con lógica humana, pero que transforma corazones, ilumina caminos oscuros y fortalece hasta el más débil. Tal vez tú estás atravesando un proceso duro, largo, silencioso, donde parece que no hay motivo alguno para celebrar. Pero lo que tal vez no sabes, y que hoy vas a descubrir, es que ese mismo proceso, esa temporada que tú quieres que termine, puede ser el terreno fértil donde Dios hará brotar la alegría más pura que hayas experimentado jamás. ¿Y si te dijera que hay un gozo reservado solo para los que deciden confiar en medio de la tormenta? ¿Y si esa alegría es una de las armas más poderosas del Espíritu Santo para empoderarte en tus días más grises? Hoy lo vas a entender. Este video es un viaje por el corazón de Dios. Vas a descubrir cómo los personajes más relevantes de la Biblia encontraron alegría en sus momentos más oscuros. Te mostraré cómo tú también puedes experimentar eso. Y al final, puede que esta enseñanza desbloquee una bendición inesperada para ti. En los próximos minutos vas a aprender por qué Dios permite que el gozo brote en medio del quebranto, cómo activar una alegría espiritual que no depende de emociones, y qué hacer cuando todo en ti grita por rendirse, pero tu fe te invita a celebrar. No te desconectes ni un segundo. El gozo que te falta podría estar escondido justo en el lugar donde más estás sufriendo. Antes de comenzar este estudio, comenta esta frase de poder: mi gozo viene de Dios. Al hacerlo, estarás dando el primer paso para declarar con fe que tu alegría no es frágil, ni pasajera, ni humana, es eterna y divina. Dale me gusta a este video para que YouTube entienda que este mensaje debe llegar a otros que necesitan una palabra de esperanza. Al hacer eso, estás sembrando gozo en la vida de otros, y créeme, Dios bendice a los sembradores de alegría. Suscríbete al canal si aún no lo hiciste, porque este lugar no es solo un canal, es un refugio espiritual para muchos. Personas que, como tú, buscan una palabra que encienda su fe cada día. Comenta siempre la frase paz en Cristo antes de cada estudio, porque eso nos une en comunión y abre las puertas del cielo sobre este espacio. Y no olvides esto: la penúltima enseñanza de este estudio puede contener la clave para una alegría que te transforme por completo. Ahora sí, abre tu corazón, toma aire profundo y prepárate para descubrir el gozo escondido en medio del proceso. El gozo no es una emoción, es una fuerza espiritual. Cuando pensamos en la palabra gozo, nuestra mente suele conectarla con emociones agradables, sonrisas, celebraciones, momentos felices. Pero la Biblia nos enseña algo mucho más profundo. El gozo que viene de Dios no es una simple emoción, es una fuerza sobrenatural que nos sostiene. Mira lo que dice Nehemías 8:10. El gozo del Señor es vuestra fortaleza. ¡Qué declaración tan poderosa! No dice que el gozo es una recompensa después de la victoria. Dice que el gozo es la fuerza que te lleva a vencer. No es el resultado de la bendición. Es la herramienta que te sostiene mientras la esperas. Este versículo fue pronunciado en un momento en que el pueblo de Israel estaba llorando, profundamente conmovido por la lectura de la ley de Dios, reconociendo su pecado y su necesidad de restauración. Estaban quebrantados.
Y justo ahí, Nehemías les dice, no lloren más, porque el gozo del Señor es su fortaleza. ¿Puedes ver la belleza de este momento? Dios no los reprendió por llorar, pero sí les reveló un principio eterno. La tristeza no es su destino final. Aunque el arrepentimiento es necesario, el gozo que viene después es lo que les dará poder para levantarse y reconstruir. El gozo como arma contra la desesperación. Muchas veces creemos que cuando estamos tristes, lo correcto es esperar pasivamente que Dios haga algo. Pero la palabra nos invita a activarnos espiritualmente con una actitud de alegría, no fingida, no humana, sino una alegría que nace del espíritu, no del alma. Pablo y Silas lo entendieron muy bien. En Hechos 16, después de ser golpeados injustamente, encarcelados y amarrados con cadenas, no decidieron quejarse, no culparon a Dios, cantaron himnos y oraron. Y fue justo entonces cuando vino el milagro. Un terremoto sacudió los cimientos de la cárcel, las puertas se abrieron y sus cadenas se soltaron. ¿Y si ese gozo espiritual fue lo que activó la intervención divina? Porque la fe que canta en la oscuridad es una fe que provoca al cielo. El gozo que desafía el dolor es una señal de madurez espiritual. Muchos de nosotros solo aprendimos a celebrar después del milagro, pero Dios quiere enseñarte a celebrar mientras esperas. Ese gozo que brota en medio del llanto es lo que conmueve al corazón del Padre. El gozo es un fruto, no una coincidencia. Gálatas 5:22 dice que el gozo es parte del fruto del Espíritu, y los frutos no aparecen de un día al otro. Se cultivan, se riegan, se protegen. Eso significa que el gozo no es algo que sientes solo cuando las cosas van bien. Es una evidencia de que el Espíritu Santo vive en ti. ¿Estás cultivando ese fruto en tu vida? ¿O estás dejando que la tristeza, la queja, el resentimiento y el miedo lo ahoguen? La tristeza puede ser parte del proceso. Jesús mismo lloró, pero jamás permitió que la tristeza anulase su propósito. Él miraba más allá de la cruz, hacia el gozo eterno. Hebreos 12:2 nos lo revela. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. ¿Ves eso? El gozo fue la motivación que lo sostuvo en su momento más doloroso. ¡Qué modelo más sublime para nosotros! El gozo te conecta con lo eterno. El gozo del Señor no es euforia vacía, no es sonrisa plástica, no es optimismo sin fundamento. Es una certeza espiritual que te conecta con la eternidad, incluso cuando la tierra te sacude. Por eso Pablo pudo escribir desde la cárcel, «Estad siempre gozosos», 1 Tesalonicenses 5:16. Y también dijo, «Regocijaos en el Señor siempre». Otra vez digo, «regocijaos». Filipenses 4:4. No era una frase bonita para un cuadro, era una convicción profunda que lo sostenía en el sufrimiento. ¿Cómo activar ese gozo en tu vida? Reconociendo que no depende de tus circunstancias. El gozo de Dios se manifiesta incluso cuando las cosas no cambian, buscando intimidad con el Espíritu Santo. El fruto solo crece cuando hay conexión con la vid verdadera. Juan 15. Recordando promesas, no problemas. Alimenta tu alma con la palabra, no con las malas noticias. Rodeándote de alabanza. La atmósfera espiritual que te rodea puede aumentar tu gozo o drenarlo, tomando decisiones con alegría como un acto de fe. A veces, sonreír es un acto profético. Decidir gozar es decidir creer. El gozo no es una opción para los hijos de Dios, es una herencia. Es lo que te distingue del mundo. Es la risa del alma que ha conocido al Redentor. Es la evidencia de que aunque el proceso duele, tu corazón ya vio el final de la historia y sabe que será glorioso. No reprimas tu alegría por miedo a parecer ingenuo.
No apagues tu gozo por culpa del qué dirán. Desata esa fuerza espiritual dentro de ti, porque como Nehemías declaró, el gozo del Señor es tu fortaleza. Alegría en el desierto. Cuando Dios te enseña a sonreír entre lágrimas, muchas personas creen que el gozo es una señal de que todo va bien. Pero bíblicamente, muchas veces es en medio del desierto, cuando todo parece estar en ruinas, que Dios decide enseñar a sus hijos a sonreír con fe, porque el gozo no es ausencia de dolor, es presencia de propósito. A lo largo de las Escrituras, vemos una y otra vez que el gozo aparece en los lugares más inesperados, en cárceles, en hornos ardientes, en cuevas, en el silencio de la espera. Y es allí, precisamente allí, donde Dios revela una dimensión de su alegría que no depende del entorno, sino del encuentro con Él. El gozo de Agar en el desierto. En Génesis 21 encontramos a Agar, expulsada por Abraham, sola con su hijo en el desierto de Beerseba, sin agua, sin rumbo, con el niño a punto de morir. ¿Quién podría pensar en alegría en un momento como ese? Pero cuando ella alzó su voz a Dios y el niño también clamó, el cielo se movió. Dios abrió sus ojos y vio un pozo, provisión, esperanza, vida. Agar llamó a ese lugar El Roi, que significa el Dios que me ve. ¿Puedes imaginar la transformación en su corazón? De la desesperación a la gratitud, del llanto a la fe. Ese momento en el desierto se volvió un altar de gozo, no porque todo se resolvió al instante, sino porque ella descubrió que no estaba sola. Y ese es uno de los mayores secretos del gozo bíblico. No nace cuando las cosas mejoran. Nace cuando descubres que Dios está contigo. El gozo en medio del fuego. En Daniel capítulo 3 encontramos a Sadrac, Mesac y Abed-nego frente a la amenaza de una muerte atroz en el horno de fuego. Ellos dijeron al rey, nuestro Dios puede librarnos, pero si no lo hace, igual no nos vamos a inclinar. Esa declaración muestra un gozo maduro, un gozo que no negocia con el miedo, un gozo que ya decidió confiar, aunque el fuego aumente. Y la historia da un giro glorioso. En el horno no estaban solos. Había un cuarto hombre. El Hijo de Dios caminaba con ellos entre las llamas. Y salieron sin quemaduras, sin olor a humo, sin cadenas. ¿Sabes lo que esto significa? El gozo que viene de Dios no solo te protege, también te purifica. A veces el horno no desaparece, pero tú sales de él transformado, libre y más cerca de la presencia del Señor. Y eso produce una alegría inexplicable. David y su danza profética. En 2 Samuel 6, David danza con todas sus fuerzas mientras el arca del pacto regresa a Jerusalén. Algunos lo criticaron, lo consideraron exagerado, irrespetuoso, inmaduro. Pero David entendía algo. Cuando la presencia de Dios vuelve a tu vida, no puedes quedarte en silencio. El gozo no es una reacción controlada, es una explosión del alma agradecida. Él estaba tan conectado con el corazón de Dios que su cuerpo no pudo evitarlo. Celebró con libertad, sin miedo al juicio ajeno. Y aquí hay una lección importante. Muchas veces el gozo será mal interpretado por los que no entienden tu proceso, pero no dejes de expresar tu alegría porque otros no la comprenden. Hay libertad en tu adoración. Palabras de Jesús sobre el gozo. Jesús no prometió una vida fácil, pero sí nos prometió una alegría que nadie puede quitarnos. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea completo. Juan 15:11. ¿Sabes qué es impresionante? Él dijo esto justo antes de enfrentar la cruz, no en un banquete, no en un milagro, en el preludio del dolor más grande.
Él habló de gozo. ¿Puedes imaginar? Mientras el mundo se preparaba para destruirlo, Él preparaba a sus discípulos para vivir con alegría. Jesús sabía que el gozo no es un adorno de la fe, es su combustible. Claves para encontrar gozo en medio del proceso. Acepta que Dios está obrando incluso en lo que no entiendes. La confianza es el terreno donde germina el gozo. Haz memoria de lo que Dios ya hizo. El recuerdo de sus fidelidades pasadas activa esperanza para el presente. Declara en voz alta las promesas, aunque tus emociones digan lo contrario. Hablar vida en medio de la sequía es un acto de gozo profético. No esperes la salida del túnel para alabar. Muchas veces la alabanza es lo que abre la puerta de salida. Cambia tu enfoque del dolor al propósito. Pregúntate, ¿qué está enseñándome Dios aquí? ¿Qué carácter está forjando en mí? Conclusión de este bloque, querido oyente. El desierto no es tu final. El horno no es tu sepultura, es solo el lugar donde el gozo de Dios será revelado con mayor intensidad. El enemigo quiere que creas que tu proceso es castigo, pero el Espíritu te dice, es entrenamiento. Estás siendo forjado, refinado, preparado, y mientras caminas con lágrimas, hay ángeles preparando nuevas vestiduras. Mientras oras entre suspiros, el cielo registra tu fe. Mientras alabas en la escasez, Dios multiplica tu provisión. No dejes de sonreír en medio del proceso. Tu gozo es un arma, es una profecía, es una señal de que tu victoria se acerca. El gozo que vence la angustia. La historia de Ana. Una de las historias más conmovedoras de la Biblia es la de Ana, la mujer estéril que clamó por un hijo mientras sufría humillación, angustia y abandono emocional. Ana vivía bajo la sombra del rechazo, escuchando las burlas de Penina año tras año. A pesar de su profundo dolor, ella decidió acudir al lugar correcto, la presencia de Dios. Ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. De Samuel 1:10. Y fue allí en el templo, en medio de su angustia, que nació una oración poderosa, valiente y vulnerable. Una oración que no solo cambió su vida, sino que cambió la historia de Israel. Porque Dios no solo le dio un hijo, le dio a Samuel, un profeta clave en la transición de la nación. Ana no recibió primero al hijo, recibió primero el gozo. Algo poderoso sucede cuando lees este pasaje con atención. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste su semblante. En Samuel 1:18. Pero espera. En ese momento, ella aún no había quedado embarazada. Aún no había señal de respuesta visible. Entonces, ¿qué cambió? Su corazón, su enfoque, su fe. Ella salió del templo con gozo, no porque el problema había desaparecido, sino porque sabía que Dios había escuchado. Ese es el gozo que vence la angustia. No es el gozo de lo que ya tienes, es el gozo de confiar en lo que Dios va a hacer. El canto de Ana, un himno de victoria antes de la batalla. Cuando finalmente su hijo nació, Ana no se centró solo en el milagro. Su primera reacción fue adorar. Mi corazón se regocija en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. De Samuel 2:1. ¡Qué hermoso! Ana experimentó un gozo profundo, no solo por su bendición, sino por quién es Dios. Ella entendió que el gozo verdadero no está en las respuestas que llegan, sino en el Dios que responde. Ese gozo transforma mujeres estériles en madres de profetas. Ese gozo convierte oraciones privadas en testimonios públicos. ¿Qué aprendemos de Ana para nuestros procesos? No ignores tu angustia. Preséntala ante el altar. Ana no escondió su dolor. Lo transformó en oración. Cambia el lugar de tus lamentos. Ella dejó de llorar en casa para clamar en el templo. Escucha la voz de Dios más que las voces de Penina.
El gozo viene cuando dejas de vivir reaccionando al rechazo y comienzas a vivir respondiendo al amor divino. Aprende a confiar antes de ver. El verdadero gozo llega cuando puedes caminar en paz sin que nada externo haya cambiado. Adora cuando llegue tu milagro, pero también cuando solo tengas una promesa. La adoración de Ana no fue una reacción, fue un estilo de vida, una verdad espiritual clave. Muchas veces el enemigo no está atacando tus circunstancias, está atacando tu gozo, porque el gozo es tu fuerza. El gozo del Señor es vuestra fortaleza. Nehemías 8:10. Cuando pierdes el gozo, pierdes la perspectiva. Cuando pierdes la alegría, tu fe se debilita. Pero cuando recuperas el gozo, aún en medio del proceso, tu espíritu se levanta, tus oraciones ganan fuego, y el cielo empieza a moverse a tu favor. Conclusión de este bloque. Ana nos enseña que el proceso no tiene la última palabra, que el gozo no viene cuando todo está perfecto, sino cuando te alineas con el corazón de Dios. Y quizás tú hoy te sientes como Ana, estéril de respuestas, cansado de esperar, herido por los que no entienden tu dolor. Pero hoy Dios te dice, ven a mí, derrama tu alma, yo te oigo, yo te veo, y tu gozo será completo. No esperes el milagro para celebrar. Celebra ahora, porque el milagro ya comenzó en tu corazón. La alegría que brota en la prisión. El canto de Pablo y Silas. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en una situación que parece no tener salida? Encerrado, limitado, oprimido, y aún así con ganas de creer. Hay una historia en el libro de los Hechos que nos desafía profundamente, una historia que nos recuerda que el gozo de Dios no depende del lugar físico en el que estés, sino del lugar espiritual en el que habitas. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Hechos 16:25. Ellos habían sido golpeados, injustamente arrestados. Sus pies estaban presos en el cepo, sus espaldas heridas, pero su espíritu estaba libre. Cantaron antes del milagro Pablo, y Silas no esperaron a que las puertas de la cárcel se abrieran para cantar. Ellos cantaron primero, y entonces las puertas se abrieron. Esta es la clave espiritual que muchos olvidan. El gozo no es la consecuencia del milagro. A veces es la causa del milagro. Cuando tú decides cantar en medio del dolor, adorar en medio de la incertidumbre, confiar en medio del caos, mueves el cielo. ¿Qué sucede cuando el gozo se expresa en medio del proceso? El texto continúa diciendo, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hechos 16:26. Eso es poder espiritual en acción. Pero atención, no fue solo la cárcel de Pablo y Silas la que se abrió. Fue la cárcel de todos. Este es un principio glorioso. Tu gozo libera a otros. Tu adoración puede romper cadenas que ni siquiera son tuyas. Tu fe en medio del sufrimiento puede inspirar la fe de los que te rodean. El gozo contagia y transforma destinos. El carcelero, al ver el milagro, pensó en quitarse la vida, pero Pablo le gritó, «No te hagas daño, estamos todos aquí». Y entonces, movido por el testimonio de estos hombres que cantaban en medio del dolor, ese carcelero preguntó, «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?» Hechos 16:30. Mira el poder de un corazón lleno de gozo. Lo que comenzó como una noche oscura en una prisión, terminó como un avivamiento en una casa. El gozo de Pablo y Silas no solo rompió cadenas físicas, sino que rompió las cadenas espirituales de un carcelero y de toda su familia. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa.
y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Hechos 16, 32, 34. Aplicaciones espirituales para hoy. No necesitas condiciones ideales para adorar. Pablo y Silas lo hicieron desde una celda. Tu gozo es un arma espiritual. El enemigo puede tocar tu cuerpo, tus finanzas, tu entorno, pero si no logra apagar tu gozo, no ha ganado. La adoración cambia atmósferas. Lo que era cárcel se transformó en altar. Lo que era noche se convirtió en amanecer. El gozo no se basa en lo que ves, sino en lo que sabes. Ellos sabían quién era su Dios. Sabían que el proceso no era el final. Sabían que el gozo no está atado a las circunstancias, sino al espíritu. Cuando cantas, el cielo responde. Tus cadenas pueden ser emocionales, mentales, espirituales, pero el principio es el mismo. El gozo libera, el gozo sacude, el gozo rompe. Conclusión de este bloque. Hoy te invito a cantar desde tu cárcel. No esperes la liberación para agradecer. No esperes la respuesta para sonreír. No pongas tu alegría en pausa hasta que llegue la bendición. Dios ya está contigo. Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. 2 Corintios 3:17. Entonces canta, sonríe, proclama y observa cómo el gozo que brota desde lo profundo comienza a abrir las puertas que ningún hombre puede cerrar. El gozo de Jesús, enfrentando la cruz, una alegría indestructible. Cuando pensamos en gozo, casi nunca lo asociamos con sufrimiento. Pero la Biblia nos muestra una paradoja divina. Hay una alegría que florece incluso en el umbral del sacrificio más profundo, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Hebreos 12:2. ¿Te das cuenta? Jesús soportó la cruz por el gozo que lo esperaba. Y ese gozo eras tú. El gozo que anticipa la victoria. Jesús sabía del dolor que enfrentaría. Traición, humillación, golpes, clavos, sangre. Pero él también miraba más allá del sufrimiento. Veía tu redención, tu salvación, tu libertad. Este es un gozo celestial, una fuerza interior que te permite resistir, avanzar, perseverar. No por lo que estás sintiendo hoy, sino por lo que sabes que viene mañana. ¿Qué aprendemos del gozo de Cristo? El gozo no siempre significa ausencia de lágrimas. Jesús lloró, Jesús sufrió, pero aún así había gozo dentro de él. Hay un gozo que es eterno, no emocional. No se apaga cuando la vida se torna difícil. No depende del humor ni de las circunstancias. Depende de la conexión con el Padre. El gozo auténtico se alimenta de propósito. Jesús sabía para qué había venido. Su gozo estaba anclado en cumplir la voluntad de Dios, no en evitar el dolor. El gozo es visión espiritual. Es mirar más allá de la cruz y ver la resurrección. Es ver más allá del viernes de dolor y creer en el domingo de gloria. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Jesús no prometió una vida sin problemas, pero prometió gozo en medio de la lucha, paz en medio de la tormenta y victoria a pesar de la cruz. El gozo es una herencia para ti. Jesús no solo vivió con gozo, Él deseó transmitir ese gozo a nosotros. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Juan 15:11. ¿Lo captas? No cualquier gozo, su gozo. El gozo de Cristo es pleno, eterno, fuerte, sobrenatural. Y está disponible para ti hoy, incluso en medio del proceso más oscuro de tu vida. Aplicaciones espirituales. No esperes que todo esté bien para sentir gozo. Jesús sintió gozo aún sabiendo que iría a la cruz. Vive con los ojos puestos en la promesa. Tu dolor tiene propósito, tu proceso tiene dirección, tu camino tiene destino. Haz del gozo tu fortaleza. Nehemías 8:10 dice, el gozo del Señor es vuestra fuerza.
no es solo una emoción, es una fuente de poder. Recuerda que fuiste motivo del gozo de Cristo. Tú eres la razón por la cual Él soportó la cruz. Tu vida, tu restauración, tu eternidad con Él. Reflexión final de este bloque. En un mundo que te invita a rendirte, a vivir cansado, sin esperanza, Jesús te invita a mirar más, alto, a ver más allá, a descubrir el gozo escondido en el propósito eterno. Él ya pasó por la cruz, Él ya venció, y ahora ese mismo gozo que lo sostuvo está disponible para sostenerte a ti también. El gozo del Espíritu Santo, una fuente interior inagotable. ¿Alguna vez sentiste una alegría que no sabías explicar? Una paz que parecía fuera de lugar en medio del caos. Una esperanza que surgía justo cuando todo te decía que te rindieras. Eso no es casualidad. Eso es obra del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Gálatas 5:22. El gozo no es solo una emoción, es un fruto espiritual. Muchos creen que el gozo es algo que uno busca o construye, pero en realidad es un fruto que nace cuando el Espíritu Santo habita en ti. No lo produces tú por tus fuerzas, lo produce Dios en ti cuando le permites actuar. Cuando el Espíritu te llena, su gozo fluye naturalmente, aunque estés en medio de la tormenta, del dolor o del silencio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y Hechos 13:52. ¿Ves? No estaban llenos de bienes, ni de buenas noticias, ni de comodidades. Estaban llenos de Dios y eso bastaba para que el gozo los invadiera. ¿Cómo activar ese gozo espiritual en ti? Busca más la presencia que las soluciones. A veces pedimos cambios externos, cuando lo que más necesitamos es una transformación interior. Haz del Espíritu Santo tu compañero diario. Habla con Él. Escucha su voz. Permítele guiar tus decisiones, tus reacciones y tus pensamientos. Llénate de la palabra. La Biblia es como alimento para el alma. Cuanto más te nutres de ella, más florece el fruto del Espíritu en ti. Adora incluso cuando no entiendes. La adoración es una llave que abre el cielo. Cuando adoras en medio del dolor, el gozo del Espíritu viene como un río que te refresca. El gozo que fluye desde dentro no es un gozo que depende de tu cuenta bancaria, ni de cómo te traten los demás. No es un gozo frágil como el del mundo, que se rompe fácilmente. Es un gozo sólido, silencioso pero poderoso, que brota desde lo más profundo de tu ser. De su interior correrán ríos de agua viva. Juan 7:38. Ese río incluye gozo, un gozo que no entiende de diagnósticos, de despidos, de traiciones, pero que entiende perfectamente el lenguaje de la fe. Aplicaciones espirituales. No busques sentirte feliz. Busca llenarte del Espíritu. Él te dará un gozo que nada ni nadie podrá robarte. Recuerda que el gozo es evidencia de la vida espiritual saludable. Si estás apagado, triste o vacío, tal vez necesitas reconectarte con el Espíritu de Dios. Deja de medir tu gozo por lo que ves y empieza a medirlo por lo que crees. El mundo ofrece una alegría superficial, temporal, que se desvanece con las malas noticias, pero Dios te ofrece un gozo eterno, profundo, constante, que nace de una fuente que nunca se agota, su Espíritu viviendo en ti. No estás solo, estás habitado por aquel que te llena de gozo en medio del desierto, el gozo de Jesús en el dolor, la alegría que vence la cruz. ¿Te imaginas a Jesús sonriendo en su corazón mientras caminaba hacia la cruz? Parece imposible. Pero la Biblia dice que Él enfrentó la cruz con gozo. Por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Hebreos 12:2. ¿Cómo es posible tener gozo cuando se enfrenta humillación, tortura y muerte? Jesús nos enseña algo profundo.
El gozo verdadero no se basa en lo que estás sintiendo ahora, sino en lo que viene después. La alegría, que mira más allá del sufrimiento. Jesús no se enfocó en los clavos, ni en la traición, ni en la corona de espinas. Su mirada estaba en la redención, en el propósito cumplido, en el resultado eterno de su entrega. El gozo que lo sostuvo no era emocional, era espiritual. Era el gozo de saber que tú y yo seríamos salvos. El gozo de vernos libres. El gozo de restaurar la relación rota entre el cielo y la humanidad. Jesús no negó el dolor, pero no permitió que el dolor apagara su gozo. Y si Jesús pudo mantener el gozo en la cruz, tú puedes mantener el gozo en medio de tu proceso. ¿Cómo aplicar esta verdad a tu vida? Mira el después con fe. Lo que estás atravesando hoy no es el final. Dios está escribiendo una historia más grande que tu momento presente. Recuerda que tu dolor tiene propósito. Así como la cruz no fue un accidente sino parte del plan, lo que estás viviendo no está fuera del control divino. Aférrate al gozo que viene del cielo. El gozo que sostuvo a Cristo está disponible para ti. No es un sentimiento que sube y baja, es una convicción profunda. Cuando tu dolor tiene sentido, tu gozo se multiplica. Una de las mayores causas de tristeza es no entender el porqué del sufrimiento. Pero cuando comprendes que hay un para qué, tu alma se fortalece. Jesús no solo te salvó en la cruz, te dejó el ejemplo de cómo caminar con gozo, incluso en medio de las lágrimas. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Juan 15:11. Sí, el gozo de Jesús puede estar en ti, ese gozo que no depende del resultado, sino de la obediencia. No se alimenta de aplausos, sino de comunión con el Padre. No se apaga con la noche oscura, porque sabe que el amanecer está cerca. Conclusión de este bloque. El gozo que sostuvo a Jesús te sostiene hoy a ti. No estás caminando solo, no estás llorando en vano, no estás sufriendo sin sentido. Dios te está formando, y en medio de ese proceso hay un gozo disponible que vence incluso a la muerte, el gozo del propósito cumplido. El gozo en medio de la prueba. La historia de Job. En momentos de sufrimiento muchas veces nos preguntamos, ¿por qué yo? Pero la vida de Job nos enseña algo sorprendente. El gozo y la fe no dependen de las circunstancias externas, sino de nuestra relación con Dios. La historia de Job es un testimonio poderoso de cómo se puede mantener la fe y encontrar gozo, incluso cuando todo parece perdido. ¿Cómo puede alguien experimentar gozo en medio del dolor y la pérdida? Job, un hombre justo y temeroso de Dios, fue probado de manera extrema. Perdió sus riquezas, su salud y, lo más doloroso de todo, sus hijos. Pero algo sorprendente sucedió. En medio de su sufrimiento, Job no se maldijo ni se alejó de Dios. En lugar de quejarse, decidió adorar. Desnudo, salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. Job nos muestra que el gozo verdadero no está en lo que tenemos o en lo que perdemos, sino en la presencia de Dios. Un gozo que va más allá de la comprensión humana. La vida de Job es un testimonio de fe inquebrantable. Aunque sus amigos lo criticaban, aunque su esposa le decía que maldijera a Dios, Job mantuvo su esperanza en el Señor. ¿Sabías que en medio de sus pruebas, Job llegó a decir algo que hoy podemos tomar como un regalo para nosotros? Aunque él me matare, en él esperaré. Job 13:15. Job encontró gozo en la esperanza de que su Redentor viviría. Incluso en su dolor, Job mantuvo su mirada en Dios y en las promesas que él había dado. Y ese es el secreto del gozo en medio del proceso. No importa lo que pase en el camino, lo que importa es a quién estás mirando.
Lecciones que podemos aprender de Job. La fe no depende de las circunstancias. Aunque todo esté en contra, aunque las pruebas sean duras, tu fe en Dios puede mantenerte firme y lleno de gozo. Dios está en control, incluso cuando no lo entendemos. Job no entendió por qué Dios permitió su sufrimiento, pero confió en que Dios tenía un propósito más grande. La adoración trae gozo, aun en medio del dolor. Job decidió no maldecir a Dios, sino adorarlo. El gozo de la adoración cambia el enfoque de nuestro dolor. ¿Cómo puedes aplicar esta verdad en tu vida? Cuando enfrentes pruebas, recuerda que el gozo no está en la ausencia de problemas, sino en la presencia de Dios. No dejes que las circunstancias definan tu alegría. Mira a Dios y adóralo, incluso cuando no entiendas el propósito de tu sufrimiento. El gozo de Job fue el gozo de la esperanza, su fe en un futuro redentor, su confianza en que Dios lo restauraría, lo mantuvo de pie. Y lo mismo puede ocurrir en tu vida. Dios está contigo, y ese es un gozo eterno que nada ni nadie te puede quitar. El gozo en la madurez espiritual. La alegría de Santiago. El apóstol Santiago nos ofrece una de las enseñanzas más poderosas sobre el gozo en medio de las pruebas. En su carta nos desafía a ver las dificultades desde una perspectiva completamente diferente. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago 1, 2, 3. Un gozo que va más allá de la tristeza temporal. Santiago nos llama a un tipo de gozo que desafía la lógica humana. ¿Cómo es posible encontrar alegría en medio de la angustia y el sufrimiento? La respuesta está en la madurez espiritual. Cuando experimentamos dificultades, Dios no las permite solo para probarnos, sino también para madurarnos. Las pruebas producen paciencia, y esa paciencia lleva a la madurez espiritual. El gozo que surge de la madurez espiritual, el gozo que experimentamos en medio del proceso, no es un gozo superficial, sino un gozo que surge cuando entendemos el propósito de Dios en nuestras vidas. Las pruebas nos enseñan a depender más de Dios, nos enseñan a confiar más profundamente en su fidelidad. Al igual que un árbol que crece en un terreno rocoso, las dificultades nos hacen fuertes y profundizan nuestras raíces en la fe. Este tipo de gozo no se desvanece con el tiempo ni con las circunstancias. Es un gozo firme que nos sostiene. La perspectiva eterna del gozo Santiago no solo nos invita a gozar en las pruebas temporales, sino que nos recuerda que, al final de ese proceso, seremos recompensados. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago 1:12. El gozo que experimentamos en el proceso tiene un propósito eterno. Cada dificultad superada nos acerca más a la corona de vida que Dios ha prometido a aquellos que lo aman. Lecciones que podemos aprender de Santiago. El gozo viene de entender el propósito de Dios en nuestras pruebas. No se trata de negar el sufrimiento, sino de ver cómo Dios lo usa para nuestra madurez. El gozo no es un sentimiento pasajero, sino un fruto de la fe. Cuando caminamos en fe, el gozo se convierte en una parte integral de nuestro caminar con Dios. La recompensa eterna es el gozo final. Las pruebas de la vida no son en vano. Dios tiene una recompensa preparada para los que permanecen fieles. ¿Cómo puedes aplicar esta enseñanza en tu vida? Cada vez que enfrentes una prueba, recuerda que Dios está formando tu carácter. Las dificultades no son obstáculos, sino oportunidades para crecer espiritualmente. Pide a Dios que te dé una perspectiva eterna para ver el gozo más allá de lo temporal.
Recuerda que la paciencia que produce la prueba te acerca más a Dios, y esa es una razón para regocijarte. El gozo del pueblo de Israel en el desierto, una lección de fe y confianza. El pueblo de Israel, a lo largo de su travesía por el desierto, experimentó una y otra vez la presencia de Dios en medio de la adversidad. Uno de los momentos más reveladores de cómo podemos experimentar gozo en tiempos difíciles es cuando comprendemos que el proceso es parte del plan de Dios para nuestras vidas. El desierto como lugar de purificación y gozo. El desierto, en la Biblia, es tanto un lugar de prueba como de revelación. Dios no solo condujo a su pueblo a través del desierto para probar su fe, sino para enseñarles a confiar en su provisión. En Éxodo 16, cuando el pueblo se quejaba de la falta de comida, Dios les dio el maná como señal de su fidelidad. Entonces el Señor dijo a Moisés: «He aquí, yo haré llover pan del cielo para vosotros». Éxodo 16:4. A pesar de estar en el desierto, el pueblo de Israel recibió la provisión de Dios, y este acto de misericordia les permitió experimentar un gozo profundo. El desierto, por difícil que fuera, no solo fue un lugar de sufrimiento, sino también de revelación de la gloria de Dios, el gozo de depender de Dios en cada paso. La verdadera prueba del pueblo de Israel no fue solo soportar las dificultades externas del desierto, sino aprender a depender completamente de Dios en cada etapa del proceso. Dios les enseñó a vivir de su provisión diaria, el maná, que les mostraba que no podían confiar en sus propias fuerzas, sino en la gracia de Dios para sus necesidades diarias. Cuando el pueblo de Israel comenzó a quejarse por la falta de alimentos, olvidaron el gozo de saber que estaban bajo el cuidado divino, pero cuando se disponían a obedecer y confiar en Dios, la alegría regresaba. El gozo que nace de la obediencia, el gozo que experimentamos en medio del proceso, depende en gran parte de nuestra obediencia a Dios en cada paso. Al igual que el pueblo de Israel, cuando aprendemos a obedecer a Dios, incluso en los momentos más difíciles, experimentamos el gozo que solo viene de una relación genuina con Él. El Señor tu Dios te ha bendecido en todo el trabajo de tus manos. Él ha cuidado de ti. Deuteronomio 2:7. Aplicando esta enseñanza a nuestra vida diaria, reconocer el plan de Dios en las dificultades. Así como Israel fue llevado al desierto con un propósito, nuestras pruebas también tienen un propósito divino: confiar en la provisión de Dios. Dios no nos dejará en medio del desierto. Su provisión está siempre presente, aunque a veces no la entendamos. La obediencia genera gozo. Cada paso de fe que damos, cada vez que elegimos confiar en Dios, trae gozo a nuestro corazón porque sabemos que estamos caminando en su voluntad. El gozo es una cuestión de perspectiva. No se trata de negar las dificultades, sino de ver el proceso a través de los ojos de fe. Cuando vemos el desierto como un lugar de aprendizaje y dependencia de Dios, podemos encontrar gozo en medio de la prueba. El gozo en la vida de Jesús, el modelo perfecto de confianza en el proceso. Jesucristo, como Hijo de Dios, vivió en la tierra como ejemplo perfecto de gozo en medio de la adversidad. Su vida y ministerio estuvieron llenos de momentos de prueba, sacrificio y sufrimiento, pero también de una profunda alegría que venía de su total confianza en el plan de su Padre Celestial. La alegría que Jesús mostró en el camino hacia la cruz, uno de los momentos más poderosos en los que podemos ver cómo el gozo se manifiesta en medio de un proceso doloroso, es en el camino hacia la cruz. Jesús sabía que su misión era salvar al mundo a través de su sacrificio.
A pesar de las terribles pruebas que enfrentó, encontró gozo en cumplir la voluntad de su Padre. En Hebreos 12:2 se nos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Este versículo nos muestra que Jesús encontró gozo en el cumplimiento de su misión, a pesar del sufrimiento que implicaba la cruz. El gozo de Jesús no se basaba en las circunstancias externas, sino en su confianza plena en el propósito divino. El gozo de la obediencia a la voluntad de Dios. A lo largo de su vida, Jesús demostró que el gozo proviene de obedecer la voluntad de Dios, incluso cuando ésta es difícil o parece incomprensible. Desde su niñez, cuando en el templo, le dijo a sus padres: ¿no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Lucas 2:49. Hasta su oración en el Getsemaní, donde entregó su voluntad al Padre: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Jesús siempre mostró un gozo profundo al seguir el camino de Dios, incluso cuando ese camino lo conducía a la cruz. El gozo que surge de servir a otros. Una de las características más distintivas de la vida de Jesús fue su actitud de servicio hacia los demás. Jesús no solo encontró gozo en su relación con el Padre, sino también en servir a otros. El gozo de ver vidas transformadas, de sanar a los enfermos, de predicar el Evangelio del Reino y de liberar a los oprimidos, le dio una profunda satisfacción. El gozo de servir a otros es un principio fundamental en la vida cristiana. Jesús nos enseñó que la verdadera alegría viene de dar, de estar enfocados en las necesidades de los demás, en lugar de en nuestras propias dificultades. El gozo en la victoria sobre la muerte. Finalmente, el gozo de Jesús fue plenamente revelado en su victoria sobre la muerte. Después de su resurrección, el gozo del Salvador se multiplicó al ver que su sacrificio había cumplido el propósito de redimir al ser humano. Jesús vivió, murió y resucitó para darnos gozo eterno, un gozo que va más allá de las circunstancias terrenales. Pero ahora os voy a enviar al Consolador, y vuestro corazón se regocijará, y nadie os quitará vuestro gozo. Juan 16:22. Aplicando esta enseñanza a nuestra vida diaria, el gozo no depende de las circunstancias, sino de nuestra fe. Como Jesús, debemos aprender a encontrar gozo en el propósito divino detrás de nuestras pruebas. La fe nos da la capacidad de ver más allá del sufrimiento y descubrir la alegría de servir a Dios. La obediencia genera gozo. La obediencia a Dios nos lleva a un lugar de paz y gozo, incluso cuando el camino es difícil. Cuando seguimos el ejemplo de Jesús, descubrimos que el gozo no está en lo que hacemos, sino en cómo lo hacemos para la gloria de Dios. El gozo en servir a los demás. Como discípulos de Cristo, estamos llamados a ser siervos. Servir a otros no solo bendice a aquellos a quienes ayudamos, sino que también nos llena de gozo y satisfacción. El gozo eterno es la promesa que Jesús nos dejó. La resurrección de Jesús no solo nos da esperanza en la vida futura, sino que nos garantiza un gozo que no puede ser robado por las dificultades de la vida. El gozo de la promesa, el futuro glorioso que nos espera, el gozo que experimentamos en el proceso, no solo está relacionado con el aquí y el ahora, sino también con la esperanza futura que Dios nos ha prometido. En medio de las luchas y tribulaciones, los cristianos pueden encontrar alegría en la certeza de que algo mucho mejor nos espera al final del camino. La promesa de Dios sobre nuestra herencia eterna, en Romanos 8:18, el apóstol Pablo nos recuerda: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente
no son comparables con la gloria que ha de manifestarse en nosotros. Este versículo nos revela una verdad poderosa. Las dificultades que enfrentamos en la vida, aunque dolorosas, no pueden compararse con la gloria y el gozo que nos esperan en la eternidad. Esta promesa nos da la fuerza para seguir adelante y mantenernos firmes, sabiendo que el sufrimiento temporal tiene un propósito y al final será recompensado con una dicha eterna. El gozo que viene al saber que Dios está obrando en nosotros, uno de los aspectos más profundos de la promesa futura, es la transformación que Dios está haciendo en nuestra vida. Aunque no siempre entendemos todo lo que sucede, podemos estar seguros de que Dios está obrando para nuestro bien. Romanos 8:28. En este proceso, aunque podamos enfrentar pruebas difíciles, sabemos que Dios está formando en nosotros un carácter más parecido al de Cristo. El gozo en medio del proceso viene del saber que cada prueba está perfeccionando nuestra fe y nos está preparando para la gloria futura, el gozo eterno que se nos promete. La eternidad con Dios es nuestra mayor fuente de gozo. En el libro de 1902, Apocalipsis 21:4, se nos promete: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Este es el gozo eterno que nos espera, un gozo libre de dolor, sufrimiento o tristeza. Es el gozo de una vida perfecta en la presencia de Dios, un gozo que nunca se extinguirá ni disminuirá. La alegría en la promesa de la restauración de todas las cosas. La vida en esta tierra está llena de sufrimiento y pérdidas, pero en la promesa de Dios hay una restauración completa. El reino de Dios será un lugar de gozo eterno, donde todo lo que ha sido quebrantado será restaurado, y todas las cosas serán hechas nuevas. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5. La restauración que Dios promete es más que solo la restauración de nuestras vidas personales. Es la restauración de toda la creación, de la paz, la justicia, el amor y la alegría. Esta es la promesa de la vida eterna con Dios, donde no habrá más sufrimiento ni muerte. Aplicando esta enseñanza a nuestra vida diaria, el gozo viene de nuestra esperanza en las promesas de Dios. Al enfrentar dificultades, debemos recordar que nuestra esperanza no está en las circunstancias actuales, sino en las promesas eternas de Dios. El gozo en medio del proceso está anclado en la certeza de que algo mucho mejor nos espera. La perspectiva de la eternidad cambia nuestra visión del sufrimiento. Cuando miramos nuestras dificultades a la luz de la eternidad, entendemos que no estamos solos en nuestro sufrimiento y que Dios tiene un propósito divino en cada uno de nuestros procesos. El gozo viene al recordar que todo lo que enfrentamos tiene un fin y será recompensado con gloria. Dios está obrando en nosotros mientras esperamos. A pesar de las dificultades, podemos estar gozosos, sabiendo que Dios está transformándonos a través de ellas. Cada prueba nos acerca más a la imagen de Cristo y nos prepara para la gloria futura. La restauración de todas las cosas es nuestra esperanza. No importa lo que perdamos en este mundo, sabemos que todo será restaurado en el reino de Dios. Esta promesa nos llena de gozo, porque la victoria final será nuestra en Cristo. La alegría en la confianza. Dejar que Dios cumpla su voluntad. En nosotros, el gozo que viene de Dios no solo se encuentra en las promesas futuras, sino también en la confianza plena que depositamos en Él mientras estamos en medio del proceso. La verdadera alegría surge cuando aprendemos a ceder nuestros deseos, planes y preocupaciones a Dios y confiamos en su sabiduría infinita para guiarnos. La paz que proviene de confiar en Dios
Cuando enfrentamos dificultades, muchas veces nuestro instinto es tomar el control y tratar de manejar todo a nuestra manera. Sin embargo, la verdadera alegría se encuentra en soltar ese control y permitir que Dios guíe nuestros pasos. En Filipenses 4, 6, 7, Pablo nos dice: no se inquieten por nada, sino en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Cuando confiamos en Dios, experimentamos una paz profunda, un gozo que supera las circunstancias. Esta paz guarda nuestro corazón y nos permite descansar en la certeza de que Dios está en control, incluso cuando todo parece caótico. El gozo de la obediencia a la voluntad de Dios. En el proceso de confiar en Dios, uno de los factores clave es la obediencia. Cuando decidimos caminar en los caminos de Dios, aunque no entendamos por completo sus propósitos, experimentamos una profunda satisfacción y gozo en obedecerle. Jesús mismo nos dijo en Juan 15, 10, 11, si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. La obediencia a la voluntad de Dios trae un gozo profundo, un gozo que no depende de las circunstancias, sino de la relación con Él. Cuando seguimos su voluntad, encontramos una satisfacción interior que no puede ser arrebatada por las dificultades externas. La alegría de saber que Dios tiene el control perfecto. La confianza en Dios también se alimenta de la certeza de que su plan es perfecto. Aunque a veces no entendemos el propósito de nuestras pruebas, sabemos que Dios tiene un plan más grande para nuestras vidas. En Isaías 55, 8, 9, Dios nos recuerda: porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos son mis caminos, dice el Señor. Como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Este versículo nos recuerda que Dios ve el panorama completo, mientras nosotros solo vemos una pequeña parte. Confiar en su plan perfecto nos llena de paz y gozo, sabiendo que Él está trabajando para nuestro bien en cada etapa de nuestro viaje. El gozo que se experimenta al entregarnos por completo a Dios. Finalmente, el gozo en medio del proceso también viene de la entrega total de nuestra vida a Dios. Cuando dejamos de luchar contra la corriente y permitimos que Él tome el control, experimentamos la alegría de la rendición. En Proverbios 3, 5, 6 encontramos esta exhortación: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. El gozo de la entrega viene de la certeza de que Dios nos guiará por el mejor camino, y que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Esta entrega no es una carga, sino un alivio que nos libera de la ansiedad y el estrés, permitiéndonos vivir con un gozo profundo al saber que Dios tiene el control de todo. Aplicando esta enseñanza a nuestra vida diaria, la confianza en Dios trae paz y gozo. Podemos descansar en la paz que solo Él puede dar, sabiendo que nuestras preocupaciones no son más grandes que su poder. La confianza en su plan perfecto nos da un gozo que no depende de las circunstancias. La obediencia a la voluntad de Dios produce gozo. Al obedecer a Dios, no solo experimentamos su amor y paz, sino que también encontramos una satisfacción profunda, sabiendo que estamos haciendo lo que Él desea para nosotros. Dios tiene el control perfecto de todo.
En medio de la incertidumbre, podemos estar seguros de que Dios ve lo que nosotros no podemos ver. Su plan es perfecto, y Él trabaja en todas las cosas para nuestro bien y su gloria. La entrega a Dios trae liberación y gozo. Al rendirnos por completo a Él, encontramos la libertad de vivir sin la carga de intentar controlarlo todo. Esta entrega nos permite disfrutar del gozo que solo Dios puede dar. Cierre y llamada a la acción. El gozo eterno que proviene de Dios. Felicitaciones por haber llegado hasta el final de este video. Si has estado prestando atención y reflexionando en cada palabra, sabes que el gozo verdadero no es algo que se encuentra en las circunstancias externas, sino que es un don que viene de lo alto, de nuestro Padre Celestial. Es un gozo que no depende de lo que está ocurriendo a tu alrededor, sino de lo que Dios está haciendo en ti y a través de ti. Reflexión final. La alegría que permanece. Al cerrar este mensaje, quiero que pienses en todo lo que hemos compartido. Sabemos que el camino cristiano no siempre es fácil. Hay días de lucha, de desafíos, de dolor. Pero en esos momentos debemos recordar algo muy importante. Dios no solo está en el proceso con nosotros, Él se deleita en estar cerca de nosotros, dándonos la fuerza para avanzar y el gozo para seguir. Esa alegría no se agota, no se desvanece, no depende de la perfección de las circunstancias. Así que, si te encuentras pasando por un proceso difícil en este momento, no te rindas. No te dejes vencer por las dificultades. En medio de todo, hay gozo disponible. Hay gozo en la paz que Dios te da. Hay gozo en la obediencia y en la confianza. Hay gozo en la certeza de que, aunque no veas el fin del camino, Dios está trabajando a tu favor. Llamado a la acción. Vive ese gozo. Te invito a abrazar el gozo de Dios hoy mismo. No importa lo que estés enfrentando, recuerda que Dios está contigo. Su alegría, esa que trasciende todo entendimiento, puede ser tu fortaleza. Te animo a buscar momentos para orar, para conectar con Él y para recordar las promesas que Él ha hecho. El gozo de Dios está disponible para ti en cada etapa de tu proceso. Quiero que comentes abajo: estoy eligiendo el gozo de Dios. Hazlo como un compromiso de dejarte llenar por su alegría en medio de cualquier circunstancia. Comparte este video con alguien que necesite ser recordado de que el gozo de Dios es más grande que cualquier prueba. Conclusión. El gozo eterno. En Cristo. Hoy has aprendido que el gozo no se trata de evitar el dolor, sino de encontrar a Dios en medio de él. Es un gozo eterno que no depende de lo que pasa a nuestro alrededor, sino de la presencia de Dios en nuestra vida. Que este gozo te fortalezca y te impulse a seguir adelante, sabiendo que Él está obrando en ti, para bien y para su gloria. No importa lo que enfrentes, tienes el gozo de Cristo contigo. Te agradezco por haber compartido este tiempo conmigo. Y te invito a suscribirte al canal para seguir recibiendo más mensajes de esperanza, fe y gozo. Recuerda, hay gozo en medio del proceso, y es un gozo que cuando lo encuentras, te transforma para siempre. Que Dios te bendiga, y que su gozo sea tu fortaleza hoy y siempre.